Todos. Vamos entonces hoy a iniciar con una serie de proverbios. Aromático. ¿Por qué proverbios? Nos da mensajes que son muy concisos y que podemos manejar por partes. Entonces, las charlas de Biblia, si las podemos ir espaciando, vamos estudiando proverbios, no solamente proverbios, sino también salmos, y de esa forma podemos dar enseñanzas. Una semana damos de un proverbio hacia otro proverbio, después estudiamos un salmo y lo comentamos, y se presta para que encontremos muchas respuestas a situaciones de nuestra vida y cómo afrontarlas desde la escritura. Incluso ya lo veníamos haciendo anteriormente quienes nos han acompañado en Biblia, que vamos viendo libros entre el Antiguo Testamento e intercalamos con libros del Nuevo Testamento. Y en esa medida, a veces cuando tenemos espacio entre enseñanza y enseñanza o libro y libro, utilizamos el libro de Proverbios un poco para refrigerio espiritual, dado que el contenido en estos libros es no solamente que se presta para la homilía y para la enseñanza moral, sino también que hay una descarga del espíritu impregnada en cada uno de los proverbios. Hay increíble sabiduría de Dios allí. Vamos entonces a entregar este espacio a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestros corazones para recibir su palabra. Bendigo sus vidas, cada una de las personas que están acá. Recuerden que no estamos acá por casualidad. Quienes se están conectando en este momento es una cita que Dios tiene con nosotros, con quien habla y con quien está escuchando en este momento. Porque su palabra es viva y eficaz para cada momento de nuestra vida. No es palabra de hace 600 años, de hace 1200 años. Es palabra eterna, es palabra para todos los días. Y su palabra no cambia y sigue siendo eficaz. Su eficacia no se pierde en el tiempo, ni se desgasta por él. Dios te ha amado desde antes de que nacieras. Dios te conocía. Dios ya te había pensado con tus aciertos y desaciertos. Y Él había destinado desde antes de haber creado todo esto que tú ves a tu alrededor, el hecho de que tú conocieras a su Hijo, que es su imagen, la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Espíritu, que no es visible. Él ya te había pensado en el momento en que tú ibas a recibir esa imagen de Cristo dentro de ti. Y ya te había amado desde antes. Te sigue amando ahora mientras escuchas y te amará mañana. Y de su amor, en virtud del sacrificio de su Hijo, nunca, nunca te vas a escapar. Nada nos podrá separar de ese amor que Él nos tiene, porque nos ama con amor eterno. Y esa es la ventaja que tenemos en el Señor. Padre, gracias por cada persona que está escuchando. Señor, en tus manos ponemos cada audio, cada escucha, cada receptor de este mensaje, para que el mensaje no se quede simplemente operando allí en lo natural, sino que trascienda y aquello que se escucha en forma de palabra se traduzca en hechos y en verdades indelebles dentro de nuestro corazón. Y que en nuestro interior podamos ejemplificar todo aquello que recibimos, Padre, porque tu palabra es poder, Señor, y tu palabra nutre. Padre, yo oro por el espíritu
de quienes somos iglesia. Porque ahora todas nuestras oraciones están siendo encaminadas a quienes están padeciendo, Señor, por la enfermedad. Y está bien eso, Señor. Pero el Espíritu, ¿y el Espíritu? ¿Quién nutre el Espíritu en este tiempo, Padre? ¿Quién está preocupado por el Espíritu cuando es la supervivencia la que está colmando todos los titulares? ¿Dónde está pues tu iglesia, Señor? Que es la que brinda ese alimento espiritual. Y de la fuente de ese alimento que es tu palabra, pedimos hoy alimento espiritual para el mundo que está silenciado. Pero que tu iglesia no sea silente, no más de ese virus, Señor. Hoy te pido por el espíritu, por el alma de tu iglesia, para que despierte y podamos ser luz y no replicar lo que replican, Señor, todas las cadenas de las redes sociales o los medios de comunicación. Porque hasta el hastío estamos de todo esto, sino que replicamos como iglesia tu palabra y como una campana que resuena a aquel que la toca, seamos nosotros resonancia de tu palabra y de lo que has hecho en nosotros para dar consuelo espiritual allí el que lo necesite. Y así sea, Señor, que esta palabra no se quede, Señor, y esta enseñanza en la esfera de la mente, de la psique humana, sino que trascienda al Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que oramos en la dimensión en la que estás pidiendo. Porque este grupo es iglesia, y es iglesia como piedra viva. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, y por quienes estén pasando necesidad también. Pero sobre todo, por la llama de tu Espíritu que hay en cada uno de nosotros, para que por medio de esa llama, en la sintonía perfecta y alineados a tu Espíritu, podamos entender las circunstancias que estamos viviendo, Señor, en sabiduría, no en temor, no en dramatismo, sino en sabiduría. Así sea. Amén. Bien, vamos entonces a Proverbios. Vamos a ver si lo veo en pantalla. Sí, yo le decía un poco hablando con Ana hace poco por teléfono, le decía que si quisiera estar con algunas personas en un momento de dificultad o en un naufragio, me encantaría estar con Ana y con Claudia, porque son muy rápidas para todos. Ya tienen aquí el pasaje que vamos a leer y les agradezco por eso. Proverbios capítulo 16, verso 1. Del hombre es preparar la mente, pero es de Dios quien da la respuesta de la lengua. Del hombre es preparar la mente, pero es Dios quien da la respuesta de la lengua. Miren cómo inicia esta sentencia, cómo inicia este proverbio. Para quienes no nos han acompañado durante las charlas de Biblia, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que significa un proverbio. Un proverbio es, a grosso modo, un mensaje corto, con una enseñanza que apunta a dos áreas de tu vida interior. Una apunta a tu comportamiento, es decir, es la parte moralizante del proverbio. La otra apunta a tu espíritu. Entonces, en ese orden de ideas, todo aquello que apunta a tu mente es todo lo que nosotros normalmente podemos digerir.
como un refrán, como un adagio que generalmente trae una enseñanza consigo. Pero toda enseñanza, cuando es revelada por Dios o cuando viene por medio de su palabra, también ataca o apunta al espíritu, a que una semilla que tu espíritu comprende va a recibir no solamente una descarga a tu psique, a tu entendimiento, sino también a tu espíritu. Esa es la doble acción que tiene la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol que la palabra de Dios es como espada de dos filos. No solamente tiene un filo que apunta a cambiar tu manera de pensar, sino que también atraviesa tu espíritu y tu corazón para que haya una transformación real. Porque el ser espiritual y el ser carnal no es lo mismo. El ser carnal es vivir bajo los patrones de la mente, de la carne, normalmente como el mundo enseña, como nosotros viviríamos si no fuéramos criaturas o seres espirituales. Pero no solamente los proverbios atacan esa parte carnal, sino que al ser espiritual, entonces va separando esa palabra de Dios, todo lo que es carnal de nosotros, para que el espíritu pueda abrirse paso. Como si la parte carnal fuera una especie de cascarón, de almeja, de corteza, como si estuviésemos abriendo uno de estos pistachos que venden en los supermercados ya preparados con sal, y ese viejo hombre fuera esa cascarita y la parte de la fruta, del cereal que nos comemos, del granito, perdón, viene siendo la parte espiritual. En la medida en que la palabra va penetrando, va partiendo y va desgajando ese cascarón y se va abriendo paso el hombre espiritual. Pero el hombre espiritual no se nutre de sentencias o adagios humanos o morales, sino que el hombre espiritual se nutre del espíritu. Por eso nuestro Señor decía, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y su palabra, esto que estamos leyendo es su palabra, sale de la boca de Dios. Entonces los proverbios a manera de refranes o adagios son palabra de Dios con una enseñanza moral que le habla a tu psique, a tu parte humana, a tu entendimiento, pero también una parte que le habla a tu espíritu. Y es esta la que le pedimos siempre, que es que escudriñamos las escrituras para que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Y esto es lo que surge en nosotros. Saben, en un momento de necesidad o cuando estamos atravesando algunas circunstancias de nuestra vida, es cuando nos damos cuenta lo útil que es la palabra de Dios. Quien ha pasado necesidades y tiene contenido en su interior, en su espíritu, ha sido nutrido por la palabra, entonces va a suceder algo muy especial y muy bonito. Miren, el espíritu va a traer todo aquello que hemos leído, que hemos escudriñado, que hemos meditado bajo la luz de su Espíritu Santo y lo va a traer a tu memoria. Y lo va a traer a tu memoria y vas a actuar por esa palabra que ya mora en ti, porque la palabra se va haciendo parte de ti. Y ya tus pensamientos van a ser juzgados no por tu mente racional, que es la natural, sino que van a ser juzgados por tu parte espiritual que ha sido nutrida por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos decía que al hombre espiritual nada lo juzga, porque el espíritu juzga todas las cosas. Porque quien tiene al Espíritu Santo y la palabra de Dios es la palabra de Dios la que tiene la potestad de juzgar todas las cosas, porque te da una perspectiva más alta de la realidad. Entonces, una perspectiva más baja de la realidad no puede suplir esa realidad más alta, no puede juzgarla, no la puede entender. Para no detenerme mucho allí, era un poco para hablar de proverbios y lo importante, y no era para tomar proverbios o no es para hacerlo de una manera como ligera o como simplemente una enseñanza, que si bien es práctica, también habla tu espíritu y es palabra de Dios. Y como palabra de Dios debemos también escudriñarla e incorporarlas a nuestro hombre espiritual. Entonces de ese alimento vamos a recibir. Discúlpenme el preámbulo tan largo, pero me gusta un poco
no dejar como cabos sueltos y que nos acerquemos a las escrituras como lo que realmente son. Del hombre es preparar la mente, pero es de Dios quien da la respuesta a la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como hijos de Dios, como personas que nos acercamos a su palabra, tenemos la responsabilidad de buscar su palabra, de escudriñar su palabra. Pero a la hora de descenderla o bajarla al espíritu, es potestad de Dios. En esto me van a entender. Muchos de ustedes que he venido escuchando en las charlas que damos en el grupo han preparado algún tema, bien sea la oración, bien sea sobre el Espíritu Santo, sobre ciertos pecados. Han notado, de manera responsable, preparas tu charla, la organizas, la estudias, oras, pero cuando te vas a parar a exponer todo aquello que te llevó y te produjo trabajo de preparación, en el momento en que empieces a hablar, es como si alguien comenzara a cambiarte algunas de las cosas que tenías preparadas. Es impresionante muchas veces lo que hace el espíritu. Y saben, no es que tú seas flojo, no es que seas desmemoriado, no creas que fue el pánico escénico, no creas que eres distraído. La mano y la acción del Espíritu Santo está actuando allí. Porque la palabra de Dios, que es vida, que has recibido a tu espíritu, fue tu responsabilidad recibirla. Sin embargo, escuchen lo que dice el proverbio. Del hombre es preparar la mente, porque esa es la parte natural que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos actuar en lo natural. En lo natural nosotros estudiamos, preparamos y buscamos la palabra de Dios, aprendemos a leer, aprendemos a escribir. Es lo que atañe a las funciones humanas. Pero, y miren el pero, que aquí en este artículo es condicionante, es Dios quien da la respuesta de la lengua. Y saben, yo solo puse ese pequeño ejemplo de cuando nos paramos y exponemos un tema que hemos venido preparando con el Señor. Pero no solo aplica para esto. ¿Saben lo que nos está diciendo este pasaje también? Nuestra manera de orar. ¿Cómo estamos orando? Normalmente una oración se hace en la mente. ¿Qué quiere decir que una oración se hace en la mente? Yo conozco o creo tener ciertas necesidades. No, Señor, yo necesito pagar servicios, yo tengo que cubrir estos gastos, si tengo hijos, entonces tengo que pagar sus colegios, si tengo empleados, tengo que cubrir sus salarios, sus prestaciones sociales, y esa es tu responsabilidad humana. Pero nuestra oración, con base en el conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea, de lo que creemos que necesitamos, pues se expresa a Dios. Yo expreso conforme lo que entiendo, conforme pues a mi entendimiento. Pero el hombre espiritual, o cuando tú has recibido alimento espiritual, dice, pero es Dios quien da la respuesta de la lengua. Es decir, que la respuesta a tu oración no necesariamente va coordinada o va ligada a lo que tú crees que en realidad necesitas. Porque lo que tú crees que en realidad necesitas es lo que tu hombre natural cree que necesita. Oh, Señor, yo creo que necesito un empleo. Señor, dame un empleo. Y si el Espíritu sabe que tú no necesitas un empleo, sino que necesitas lidiar con la soberbia, o con la pereza, o con el prejuicio, o
con la falta de fe o con la dependencia a Él, que es falta de fe. Cuando yo no creo que dependo de Dios, sino de otros eslabones en la cadena de la vida, entonces, ¿qué no es eso sino falta de fe? Que alguien me lo explique. ¿Qué estoy diciendo acá? Dios quiere hablarte, pero Dios no lidia generalmente con tu entendimiento. La palabra de Dios lidia con tu entendimiento. Dios lidia con tu espíritu. Dios revela a tu espíritu. Y de tu espíritu se traduce a tu entendimiento. Primero, la revelación ocurre en el espíritu, por eso se llama revelación. Primero viene al espíritu, después del espíritu es mi hombre natural quien traduce la descarga que yo recibo en el espíritu. Si yo no estoy en mi oración alineado con el espíritu, porque no tengo suficiente alimento espiritual, entonces, ¿cómo yo he de saber orar? Porque mi oración, cuando no estoy alineado con el espíritu, va a ser entonces atendida o ejecutada por el hombre natural, por mi entendimiento natural, por lo que yo creo que necesito o por lo que yo creo que soy. Y entonces si mi oración es, Señor, porque mi hombre natural piensa que yo soy una persona desdichada y desafortunada, y mi oración es, Señor, hazme una persona afortunada, una persona querida, porque yo no me siento querido, ¿cómo crees que Dios va a responder a esa oración? Cuando Dios ya te ha dicho que eres muy amado y que eres muy preciado para Él, ¿cómo crees que el Señor va a reaccionar? El Señor te va a enviar a creer su palabra. Esa oración se va a chocar contra un muro al cielo. No va a pasar el muro. ¿Pero por qué no va a pasar? Porque es tu hombre natural el que está intentando pasar una frontera que no puede cruzar la psique humana, que no puede cruzar el hombre natural, que solo puede cruzar el hombre espiritual. Pero cuando tú recibes la revelación, entonces, en atención a esa revelación, tú oras, tú pides, y ese lenguaje, esa comunicación con Dios se hace de doble vía. Viene, sale de ti conforme a su palabra, y de su palabra y del Señor viene la respuesta. ¿Cierto? Entonces aquí entendemos este pasaje, aquí entendemos el pasaje del proverbio. Del hombre es preparar la mente. Obviamente hay que preparar el entendimiento, el hombre natural, no estoy diciendo que sea mal, pero es de Dios quien da la respuesta de la lengua, ¿ok? Pero la respuesta siempre va acorde al hombre espiritual. Verso 2. Al hombre le parecen buenos todos sus caminos, pero es Dios quien pesa las almas. Mm, mm, Esto es, esto es muy, muy importante y sobre todo para estos tiempos. Miren, yo venía hablando esto con algunas personas en este tiempo y no sé si ustedes notan algo, y es que parece que todos los medios de comunicación estuvieran en la misma frecuencia, todos hablando lo mismo, todos hablando el mismo lenguaje, como si fuésemos una colmena humana. Y si alguien hace algo, o dice algo, o levanta un poco la voz en una red social, en una entrevista, en fin, en un lugar donde haga valer su derecho a comunicarse, diferente al discurso buenista, al discurso agradable, políticamente correcto, esa persona es completamente diseccionada y separada y la vemos como lo peor y le hacemos un juicio. ¿De dónde estamos nosotros como iglesia?
¿Dónde estamos parados nosotros como iglesia? Al hombre le parecen buenos todos sus caminos. ¿Ustedes creen que todos los medios de comunicación del mundo son tan buenos y están alineados con Dios? ¿Ustedes creen que si para nosotros como creyentes es difícil discernir qué es carnal y espiritual, y es una lucha de todos los días, separar el hombre de carnal y espiritual? Y estamos nosotros en esa tarea consciente de hacerlo todos los días. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación del mundo están alineados con el Espíritu de Dios? Pecaríamos de inocentes si creyésemos que los medios de comunicación o que todos los gobiernos del mundo están alineados con el Espíritu de Dios. Pero no le estamos creyendo a Él. Estamos pensando y cayendo poco a poco en lo que el mundo nos está vendiendo. Al hombre le parecen buenos todos sus caminos, pero es Dios quien pesa las almas. Recuerden aquel pasaje del libro de Reyes. No hay necesidad de ponerlo en pantalla porque lo voy a ilustrar. Pero recuerdan cuando Dios le dice a Samuel que va a levantar un rey y que retirará del trono a quien en esos momentos ostentaba el poder, que era el rey Saúl, y sería despojado del trono, y envía a Samuel a buscar a casa de Isaí, a quien sería el rey de su pueblo, de su nación escogida. Y entonces él lo envía allí. Y en esta casa le abre un hombre ya entrado en edad, un anciano, y el profeta Samuel se le presenta. El profeta Samuel era muy reconocido, era el profeta de la corte, un hombre que escuchaba la voz de Dios desde niño y lo podía escuchar audiblemente y podía comunicar sus mensajes. Y el pueblo lo reconocía como profeta, no era cualquier persona. Isaí se sorprende al ver a Samuel porque sabía que si un profeta llegaba a su casa, significaba que Dios tenía un mensaje para esa casa y que sus vidas no iban a volver a ser las mismas. Y entonces este hombre le dice que Dios le ha dicho que aquí estará su rey. Y el padre, me imagino que entre los nervios, entre el susto y la emoción de tener un profeta de semejante talante como era Samuel, porque Samuel fue de todos los jueces que nosotros conocemos, entendamos los jueces como Sansón, como Gedeón, y como todo ese periodo en el que pasó Israel sin un rey, sino con caudillos, personas que Dios iba levantando en un tiempo para dirigir a su pueblo y que no se perdiese. Eran caudillos, eran pastores del rebaño de Israel. Pero entre esos pastores Samuel era uno muy especial porque Samuel tenía la condición de escuchar a Dios y de ser profeta. No de recibir una sola misión, sino que era un hombre con una comunión con Dios muy entendida, y ya se pueden imaginar cómo estaría Isaí en ese momento, cómo sería la felicidad de este hombre. Y entonces en esa presunción y en esa exaltación de ánimos, él le presenta a su hijo mayor. Claro, el hijo mayor, el hombre de la casa, el sucesor y heredero de la casa de Isaí. Y dice, mira, este es mi hijo mayor. Seguramente él pensó, y bien pensó, como ser humano, al hombre le parecen buenos todos sus caminos, como dice el proverbio, y a él le pareció bien que el hombre más fornido, más fuerte, el primogénito, era el que iba a ostentar el trono de Israel. Y entonces Samuel pasa a ungirlo. Pero ¿qué pasa? En el momento en que Samuel se dirige a este hombre, recibe la visión de Dios, el discernimiento del Espíritu del Señor, y le dice, pasa de largo a este porque no es quien yo voy a ungir como rey. Sorpresa para Samuel, porque incluso siendo un hombre del Espíritu, también pensó como humano.
porque lo era, porque somos humanos y pensamos como humanos y le pareció bien que el mayor debería ser el ungido. Entonces pasa de largo él en atención al temor de Dios que tenía, pasa a la siguiente persona, al siguiente hijo. Pues con la suerte que también el Espíritu de Dios en discernimiento le hace pasar de largo. Imagínense ustedes la sorpresa de Isaí y la sorpresa del mismo profeta Samuel. Cuando de pronto ya no habían más hijos, Isaí, el padre, se acordó. Ah, yo tengo un hijo pequeño, como si no contara, y a los hijos pequeños en Israel normalmente se les daba la función de cuidar las ovejas o de quedarse ayudando en las labores de la casa, las más fáciles de hacer, las más asequibles, las más sencillas, dado por su edad. Y se acuerda y dice, bueno, pues llama a este, llama a este. Samuel ya, no sé cómo estaría la fe de Samuel, pero yo creo que ya algo le estaba pasando a este gran profeta, pero Dios le había dicho, y si Dios le había dicho, se tenía que esperar, pero algo se tuvo que haber movido en el corazón de Samuel, ¿no creen ustedes? Acto seguido llega a quien conoceríamos todos como el rey David, un pastor juvenil, un puberto. Dios le dice a Samuel, unge a este que es mi rey. Y da una profecía preciosa. Y de la semilla de David, de este que no consideró el mundo, ni siquiera su propio padre. Porque ni nuestra familia, ni los que pretenden conocernos más, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu padre o madre, que seguramente te conocen muy bien, te conocen como el Señor te conoce. Y ninguno pesa las almas como Dios las pesa. Y las apariencias en el mundo carnal son muy engañosas, muy engañosas. Lo que parece no siempre es. Pero Dios que sí conoce el corazón, Él pesa las almas. ¿Y por qué traigo a colación este texto? Porque ahora todos estamos con un mismo discurso, con un mismo sentir. Ten cuidado cuando tu discurso se parece mucho al de todos. Ten cuidado si tu discurso es bueno para todo el hombre, si tu discurso cae bien con todos. Ten cuidado cuando el discurso de todos, homogéneo, ese espíritu de colmena del mundo, a quien piensa o levanta la voz, siquiera suscitando que haya algo diferente, sea sentenciado unánimemente por todos. Porque nosotros no pesamos almas. Ni siquiera el profeta Samuel, con todo el don de discernimiento que había sido levantado por Dios, pudo discernir que era ese pequeño pastor quien iba a estar en la genealogía como una semilla, como el vástago de Isaí, así se le conoce, el retoño de Jesé es su padre, iba a estar en la genealogía de Jesús, pariente de nuestro Señor Jesucristo, en la carne, en el Espíritu de Dios y por la carne de David, desde Abraham hasta David. Entonces, miren cómo a veces lo que parece bueno para todos puede esconder algo que va en contravía al Espíritu de Dios. Y es por eso que necesitamos una comunión constante con Dios, para que en tiempos en que todo el mundo comience a pensar de una misma manera, nosotros no caigamos en el error y pensemos conforme Dios nos ha enviado a pensar. Y es por medio de su palabra y discernir espiritualmente, porque recuerden que
al hombre espiritual, al espíritu nada lo juzga y puede juzgar todas las cosas. Pero las cosas que son de la carne no pueden juzgar las cosas que son del espíritu. ¿En qué grado, en qué perspectiva te quieres ubicar tú? En la perspectiva de poder mirar desde la ventana de Dios por medio de su palabra y de su alimento, o por medio del piso de la ventana del mundo. A veces la perspectiva del mundo parece buena. Samuel creyó que el primogénito, al ser más fornido, al ser un hombre ya curtido en batalla, un hombre digno para ese cargo, juzgó que era la persona que iba a liderar el ejército de Israel. Y no, Dios que pesa las almas juzgó que ese pequeñito iba a matar al gigante con su gracia. Y que ese pequeñito, con un instrumento musical, iba a entrar a la corte del rey Saúl. Porque entendía muy bien la gracia de Dios. Y entendía muy bien. Y a lo largo de los salmos que vamos a estar viendo durante todo este tiempo que estemos en esta contingencia, vamos a estar viendo también algunos salmos que nos van a poder permitir acercarnos al espíritu del rey David. Y porque Dios lo llamaba hombre conforme a mi corazón. En los salmos vamos a poder ver un poco de eso. Pero para no detenerme mucho en esto, creo que queda suficientemente claro, o con mucha ilustración, al hombre le parecen buenos todos sus caminos, pero es Dios quien pesa las almas. Encomienda a Dios todos tus afanes y se te lograrán tus pensamientos. Encomienda a Dios todos tus afanes y se te lograrán tus pensamientos. Esto es una palabra muy enriquecedora porque miren que ya en este proverbio ya hemos sacado mucho contenido. Esa es la ventaja que tienen los proverbios, y es que en espacios muy cortos hay una densidad impresionante de información espiritual. Nuestro Señor Jesucristo se hacía eco de este pasaje, y hay otro también en Proverbios y en Salmos, en el que Él habla del afán, ¿cierto? A cada día le baste su propio afán. Esa es una manera en la que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a vivir en el tiempo presente, sabiendo que el pasado es pedagogía para el presente y que el futuro no existe. Que el futuro depende de lo que hagamos hoy. Por lo tanto, si el futuro depende de lo que hagamos hoy, no nos preocupemos del futuro, sino de lo que hacemos hoy. Esa es la enseñanza. Y dice, encomienda al Señor encomienda a Dios tus afanes y se te lograrán tus pensamientos. ¿Qué es encomendar? ¿Qué es encomendar? Cuando yo encomiendo algo, significa que yo me descargo. Encomendar es, yo tengo un paquete y yo te lo encomiendo. Una encomienda es, yo me libro de un paquete y yo te lo encomiendo. Tú te quedas con ese paquete. Así que el afán es casi que pecado. Porque Dios nos está pidiendo, entrégamelo. Ese paquete, entrégalo. Dádmelo, yo te lo recibo. A veces pienso esto, y que el Señor me perdone, pero a veces Dios pareciera como si fuese una especie de reciclador cósmico, ¿no? Toma ese viejo hombre caído de nosotros, nos restaura, dice, entrégame tus pecados, yo los perdonaré, y ahora nos está diciendo incluso, entrégame tus afanes. ¿Cuáles son tus afanes hoy? ¿Qué nos está afanando en este momento? ¿Qué te afana a ti? Lo que va a pasar con el mundo ciertamente nos puede estar afanando, la economía, cómo va a cambiar. En qué sector de la economía estoy ubicado y ese sector cómo va a ser golpeado por el azote de todo esto que está ocurriendo. Eso es un afán sensato.
¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser homeschool? ¿Me va a tocar estudiar otra vez todo para poderle enseñar a mi hijo? Ciertamente todo eso son afanes, porque los afanes son pensar en el futuro. Pero escuchen, eso es la palabra de Dios y esto es lo que nos está diciendo. Encomienda a Dios todos tus afanes y se te lograrán tus pensamientos. ¿Cómo está separado el afán? Porque un afán es un pensamiento. Pero miren cómo Dios nos separa afanes de pensamientos. ¿Por qué está separado? ¿Por qué hace esa disección, afán de pensamiento? Porque un afán es cuando un pensamiento sobre el futuro se te hizo angustia. La diferencia entre un afán y un pensamiento es cuando el pensamiento, la planeación del futuro o pensar en el futuro se transformó dentro en angustia. Cuando un pensamiento se transforma en angustia, es un afán. Entonces Dios no soluciona tus afanes, sino que soluciona tus pensamientos, aquello por lo cual estabas planeando. Dios te ayuda si tú le entregas tu carga. Nos conviene, te conviene conocer cómo es Dios. ¿Qué les parece? Bien, verso 4. Todo lo ha hecho Dios para sus fines, aún al impío para el día malo. Todo lo ha hecho Dios para sus fines, aún el impío para el día malo. Voy a seguir porque aquí hay algo que resaltar. Versículo 5. Aborrece Dios al altivo de corazón. Pronto o tarde no quedará sin castigo. Entonces aquí hay dos sentencias separadas. La primera, verso 4, todo lo ha hecho Dios para sus fines y aún la limpió para el día malo. Dios nos está diciendo con esto que nada se escapa de su soberanía. Que nada se escapa de su soberanía. Muchas veces pensamos, Dios, ¿por qué permites esto? Dios, pero ¿por qué permites esto? Y muchos nos atrevemos, porque yo algunas veces lo he hecho, a intentar justificar a Dios y decir, es que Dios lo hace porque es que dejamos de orar, o porque el mundo se olvidó de Dios y por eso vienen todas estas cosas sobre el mundo. Posiblemente sí, pero posiblemente, o quizás también, porque hay personas inescrupulosas que practican la maldad y Dios lo permite. Entonces, no todo es porque Dios lo causa, sino también porque lo permite. En ese orden de ideas, podemos decir, Dios es soberano, que permite cosas y también envía cosas al ser humano. ¿Cómo discernir qué viene de Dios y qué no? A veces es muy difícil cuando no hay una revelación de por medio. Pero por lo menos, si hay cosas malas que están sucediendo o personas inescrupulosas sueltas haciendo daño a diestra y a siniestra, sabemos que Dios lo permite. Pero ojo, el hecho que Dios permita, verso 5, miren lo que dice Dios. Aborrece Dios al altivo de corazón. El altivo aborrece Dios al soberbio de corazón. Para el Señor todos los pecados son iguales en cuanto a pecado, pero la consecuencia de todos los pecados no es la misma.
No es la misma y eso lo sabemos, incluso las legislaciones penales del mundo tienen una escala axiomática, es decir, de valores sobre qué penas son más fuertes que otras. Y la pena es proporcional al tipo de daño o de agravio. Entonces podemos decir que todos son delitos, pero no todos tienen la misma consecuencia. Con el pecado ocurre algo similar. No todos los pecados son pecados, son ofensa a Dios, pero no todos los pecados tienen la misma consecuencia por el daño que causan. Y hay un particular tipo de pecado que parece, según leemos a lo largo de toda la historia de la salvación, parece producir algo especial en el Señor y, y nos previene mucho de esto, y es la soberbia, la altivez de corazón. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es pretender que mis caminos, que mis juicios, que mi razonamiento está por encima del razonamiento de Dios. Dios dice que algo es malo, que algo no está bien. Dios dice que la mentira no está bien y yo pienso que hay ciertas mentiras que sí están bien. Eso es soberbia. Cuando yo pongo mi sentencia por encima de la sentencia de Dios. Eso es un corazón altivo, solo por poner un ejemplo. Y miren lo que dice, pronto o tarde no quedará sin castigo. Porque muchas veces pensamos, bueno, y vemos personas que hacen lo malo y parece que viven orondos por la vida. Viven una vida de muelle y nunca les pasa nada y siguen haciendo lo malo, siguen mintiendo, siguen destruyendo, siguen matando, siguen yendo por el camino de la destrucción. ¿Y cuándo será que les viene el castigo? No lo sabemos porque nuestro Señor nos pone un marco de tiempo que es indeterminado. Dice, pronto o tarde. Esto es una forma de decir de Dios, yo lo haré. Esto me compete a mí, el juicio sobre cada persona y la retribución divina a cada persona vendrá en el momento en el que yo considere. Y eso para los que consideramos que Dios es perfecto, pues es el momento perfecto y preciso. Porque un Dios perfecto actúa en un momento preciso y perfecto. Ni un día antes ni un día después. Actúa en el momento en que tiene que actuar. Así que no debemos considerar siquiera esperar que Dios haga algo con una persona que está actuando y destruyendo, porque Dios ya nos está diciendo en su palabra que pronto o tarde no quedará sin castigo. Verso 6. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Con misericordia y verdad se repara el pecado. Saben, este pasaje iba muy a tono con la época de los sacrificios en Israel. Y es porque muchas veces los israelitas se acercaban, los judíos, al templo a buscar el perdón de sus pecados y la expiación, con la actitud que por el simple hecho que el sacrificio que hacía el sacerdote le borraba los pecados, entonces esa persona iba a quedar libre, como un acto completamente externo, que no transformaba el interior del hombre. Y entonces se volvía mecánico, automático, todo el sistema sacrificial que Dios había establecido para el perdón de los pecados del pueblo. Y miren que aquí Dios nos está diciendo que con misericordia y verdad se repara el pecado. La misericordia y la verdad son actos internos, no son externos. La misericordia no solamente es la misericordia de Dios, sino tu misericordia. ¿Por qué con la misericordia se repara el pecado? No que la cruz no haya sido la única y eficaz acción de Dios y respuesta al pecado, sino que la misericordia que nosotros recibimos de Dios, cuando tú recibes misericordia,
¿Sabes? Aló, Perdónenme la interrupción. Dios ¿Sabes mío. por qué Dios puede sentir Y era misericordia de Julián. ti? Dios puede, Ah, no, que Dios siente misericordia de ti porque la palabra, la expresión misericordia, con misere, cordia significa unido a otra persona, concordia, ahí viene la palabra concordia, eh, que es estar unido a otra persona, estar en sinergia, estar en equipo, trabajar mancomunados, es una amalgama entre dos personas, eso es la concordia. Y misere, de donde viene miseria, significa el sentimiento de bajeza, la miseria, ese sentimiento de la aflicción. Y miren que nosotros decimos misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no decimos, Señor, ten misericordia de mí? ¿Cómo Dios puede tener misericordia de nosotros? Si Dios es perfecto, si Dios es espíritu y en Él no hay pecado, ¿cómo Dios puede ponerse en nuestros zapatos? Pues sí, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de la misericordia de Dios. Se hizo a nuestra altura, a nuestra semejanza, incluso recibió sobre su lomo nuestros pecados. Eso significa que Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios vivió nuestra miseria en carne y hueso. Y cuando tú recibes esa misericordia de Dios, ese perdón efectivo de pecados, porque Él se puso en tu lugar en la cruz del Calvario, entonces tú puedes expresar esa misericordia a los demás. Cuando tú recibes misericordia de Dios, puedes tener misericordia del perdido. Cuando tú estuviste mucho tiempo lejos de Dios y sentiste que todo ese daño que le causaste a otros, que te causaste a ti, fue perdonado, tú puedes ofrecer como un espejo, como una proyección de lo que Dios hizo en ti al otro que esté necesitado. Porque la misericordia se extiende a través de ti, porque tú ya recibiste misericordia y tú proyectas lo que ya recibiste. Como si un haz de luz pegase en un espejo y en ese espejo, por refracción, toda esa luz sale como en un rayo hacia donde esté dirigida, hacia donde esté dirigido el espejo. Y así nos volvemos, reflejamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y como recibimos misericordia, tú puedes dar misericordia, porque tú no puedes dar aquello que no tienes, y si no tienes, porque no has recibido. Pero podemos dar lo que hemos recibido. Y por eso en un creyente debe haber misericordia, porque es lo primero que recibimos cuando invitamos, cuando llega el Señor a nuestra vida. Lo primero que recibimos es eso, es un acto de misericordia, que es perdón. Es el Señor haciéndose amalgama con mi necesidad. Entonces, ¿por qué es reparadora la misericordia? Porque yo puedo hacer de Jesús con los demás. Yo puedo hacer, tú que estás ahí, puedes hacer de Jesús con los demás, porque nosotros somos imagen del Hijo de Dios. Y tú eres eso para los demás. Sin misericordia no puedes reflejar al Hijo de Dios, estás reflejando tu soberbia, tu humanidad. Cuando quieres ser reconocido, estás reflejando tu humanidad. Cuando quieres que el otro sea reconocido, estás reflejando al Hijo de Dios. Eso es misericordia. Entonces, dice, misericordia y verdad se repara el pecado. La verdad es caminar en la palabra de Dios. La verdad es que no haya incoherencia entre lo que tú recibes, lo que tú piensas, sientes y expresas. La verdad interior es la coherencia en el pensar, sentir y hacer. Esa es la verdad. En nosotros hay mucha mentira, hay muchas mascaradas,
hay engaños, pero el Señor nos ayuda a que podamos caminar en esa coherencia. Y así estamos llamados. Y quien camina en misericordia y en coherencia, repara el pecado, repara el daño que el pecado ha causado en nuestro interior. Y miren lo que añade. Con el temor de Dios se aparta el hombre del mal. Y esta es la perla. Con el temor de Dios se aparta el hombre del mal. ¿Qué es temor de Dios? La palabra temor ciertamente tiene una connotación negativa. Temor es la fe en que algo malo me va a ocurrir. Pero en el lenguaje hebreo, que es un lenguaje muy rudimentario, muy arcaico, se entendía esta palabra, esta expresión, temor de Dios, como respeto, como fidelidad. Fidelidad. Cuando tú leas temor de Dios, puedes pensar en fidelidad. ¿Yo por qué decido ser fiel a alguien? ¿Qué te hace? ¿Qué hace que una persona se gane tu fidelidad? Pensemos por un momento. ¿Qué hace que yo adhiera a una persona, a una pareja, a cierto grupo de amigos? ¿Qué hace que tú incluso llames amigo a alguien? Si no es la fidelidad. Pero ¿qué suscita esto? ¿Qué suscita esto? Que tú reconoces que esa persona te dice verdad. Y como tú reconoces verdad en esa persona respecto a ti, no hay hipocresía, entonces nace en tu interior fidelidad. Porque la fidelidad es una manera en la que nosotros reposamos en el otro. Yo soy fiel a ti. En un matrimonio, dos personas se juramentan fidelidad eterna porque reconozco, creo, espero, y así lo considero, que todo lo que hemos vivido y que ese juramento es verdad y que puedo reposar mi cabeza en tu hombro, porque sé que no eres hipócrita conmigo. Entonces, ahora miremos esto en términos del temor de Dios. Si yo reconozco o considero que tengo temor de Dios, es porque considero que Dios es fiel y que Dios no es hipócrita. Y si yo considero que Dios es fiel, y yo digo, Dios, eres muy fiel, pero no conozco su palabra, entonces, ¿cómo voy a saber a qué es fiel Dios? Si uno reconoce la fidelidad de otro por sus promesas, por sus sentencias, por sus palabras, por lo que debo o no esperar de esa persona. ¿Cómo reconozco yo esa fidelidad si no conozco su palabra? Cuando alguien que no medita en su palabra dice, yo creo que Dios es fiel, pregúntale, bueno, ¿es fiel a qué? ¿A lo que tú crees que es Dios? Ojo, porque tú puedes creer que Dios es una cosa, pero Dios dice en su palabra que es otra. Entonces, a ver, ¿a qué Dios le estamos siendo fiel? Al Dios que ya nos habló y que nos dio su palabra y que nos habló por sus profetas y por su Hijo nos gritó, o un Dios que acomodo a mi forma de pensar. Volvemos al hombre, sí, al hombre, a la psique humana, al hombre natural. Un Dios conforme al hombre natural es un Dios de palo. Es un Dios humano. No es Dios. Por eso Él nos llama a conocerlo y a conocer sus caminos, para que entendamos que Él es fiel a su palabra y que si nosotros conocemos su palabra, podemos esperar la fidelidad de Dios en todo lo que Él nos dice. Y algo que Él nos dice, y lo decíamos al principio de la oración, te escogí, te llamé,
No te consideres menos que otros, porque no hay nadie menor o mayor en el reino de los cielos. Hay un montón de escogidos. Ah, ¿quieres ser reconocido? Entonces sírvele a todos. Y te pone los términos del cielo, que son los términos del mundo al revés. Quiero reconocimiento, ok, límpiale los pies a todos. Quiero ser reconocido en el mundo, pase por encima de todos. El reino de Dios es el reino al revés. El mundo y Dios no son compatibles. Entonces, miren que el temor de Dios, cuando lo entendemos respecto a su fidelidad, cobra todo el sentido. Con el temor de Dios se aparta el hombre del mal. ¿Cómo yo me voy a apartar del mal? Porque conociendo su palabra, sabiendo que Él es fiel y que Él lo que me dice me conviene, entonces yo pienso, oh Señor, como yo sé que tú me dices la verdad, me apartaré de esto que va en contravía de lo que tú me dices que me conviene, porque eres fiel, no porque te tengo pánico, sino porque sé que eres fiel, porque hay una promesa que tú me has hecho. Y mi alma, juntamente contigo, ha hecho un pacto. Y es el pacto de fidelidad, ese es el pacto del temor de Dios, ese es el pacto de confianza, en que ninguno de nosotros podrá ser apartado del amor de Dios. Ni valle de angustia, ni problema, ni dificultad nos separará del amor de Dios. E incluso ni siquiera el pecado. Dice, cuando los caminos del hombre son gratos a Dios, aún a los enemigos, se concilia. Miren esta palabra tan bonita porque podemos encontrar eco de ella y traducción en la historia de la iglesia. Si ustedes notan, gran parte del texto de Apocalipsis se refiere a Roma en ese tiempo como un lugar terrible, como la ciudad de los picos que persigue a la iglesia y a los creyentes, sobre todo en los primeros pasajes y mensajes a las 7 iglesias. Vamos a ver que Roma era considerado literalmente un espacio hostil, un territorio hostil para la iglesia y para los creyentes, tanto los antiguos como los que iban llegando a Cristo. Y cómo precisamente cuando el Evangelio va llegando poco a poco a Occidente, es precisamente a través de Roma que Pablo empieza los grandes viajes misioneros, desplazándose desde Roma, Éfeso, toda la parte de Asia Menor, Macedonia, Chipre, las islas circundantes, toda esa parte de Mediterránea, y ya con la suerte de viajar a España, el apóstol Pablo, pero desde Roma. Cómo lo que otrora había sido la ciudad, el fortín enemigo de la iglesia, después incluso termina convirtiéndose en un trampolín para que el evangelio se expresara a todas las naciones. Entonces ahí podemos ver claramente cómo incluso este pasaje de los proverbios se hace una realidad. Cuando los caminos del hombre son gratos a Dios, aún los enemigos se concilia. Estamos hablando de una ciudad. Verso 8. Mejor es poco en justicia, mejor es poco en justicia que muchas rentas en injusticia. Aquí está hablando directamente de los comerciantes o los mercaderes, ¿cierto? La manera en cómo conseguimos el sustento, cómo conseguimos el dinero. Mejor es poco coherentes en justicia, procurando hacer la voluntad de Dios, porque justicia en la Biblia, en las Escrituras, es el que es declarado justo, es aquel que procura hacer la voluntad de Dios. Dios le llama justo a los que procuran hacer su voluntad. Impíos o injustos a aquellos que se alejan de su voluntad.
Entendiendo la justicia en esos términos, entonces dice, mejor es poco en justicia, o sea, aquel que no ha obtenido muchas ganancias de su labor, que es una persona que no ostenta muchos recursos, pero los ha procurado o conseguido sirviendo al Señor, haciendo su voluntad, o a lo sumo intentándolo de corazón, dice que es mejor para el Señor que muchas rentas en injusticia, es decir, estafando, pasando por encima del otro y no teniendo misericordia con el otro. Verso 9. Traza el corazón del hombre sus caminos, pero es Dios quien dirige sus pasos. Miren qué palabra o qué sentencia tan preciosa. Traza el corazón del hombre sus caminos, pero es Dios quien dirige sus pasos. Esto sí que lo hemos experimentado todos los que llegamos a la fe. Sí, seguramente que tú tendrás muchas anécdotas al respecto cuando has tenido o has planeado cosas, y esto tiene relación con el versículo 1 de este mismo pasaje, y cuando menos tú pensabas que tu vida iba a ir en una dirección por completo, y que incluso era una buena dirección, servías a Dios en esa dirección, todas las cosas parecían ir bien en esa dirección, tenías tu ciudad donde estabas viviendo bien, resulta que en los planes de Dios te llaman para un trabajo en el extranjero y tú dices, pero ¿por qué Dios? Yo quiero estar acá, y por más que tú ores, como ya le entregaste tu vida a Dios, pues déjame decirte, lo siento, el que verdaderamente le ha entregado su vida a Dios, pues Él te dirá, como ya me entregaste tu vida, pues yo me lo tomé muy en serio, espero que tú también, así que te me vas para otro país. No, Señor, pero es que allí está mi familia. Lo siento, ya me entregaste tu vida, soy yo quien dirijo tus pasos. El final no lo sabemos, pero si tú verdaderamente hiciste un compromiso con Dios y le entregaste tu vida, deja que Él dirija tus pasos. Nosotros trazamos caminos porque en lo práctico nos toca planear, pero quien nos da dirección hacia dónde se van a dirigir esos pasos, esa intención de caminar y de servirle, es el Señor. A veces, en esos pasos, también hay detenidas. También el Señor dice, detente, estaciónate acá. Y parece que no pasa nada. De pronto ves rodar una bolita de heno, pasa, y va pasando la vida, van pasando cosas, y tú sientes como que nada pasa con tu vida. Pero aún eso, Dios lo tenía planeado para ti. Solo deja que Él guíe tus pasos, porque en sus pasos a veces hay trote, a veces hay carrera y a veces hay un detente y una espera. Y de un detente salir a correr, o de salir a correr comenzar a caminar, o de trotar detenerte. Solo Él conoce esos tiempos, pero sintoniza con el Espíritu para que tu mente no sufra tanto con los tiempos del Señor. Sintoniza el Espíritu para que sientas paz en los tiempos del Señor y no desesperes, que es muy fácil desesperar, es nuestra condición. No somos seres que vivimos mucho. Una vida humana es muy corta y a medida que vamos creciendo, el tiempo psicológico parece que se va haciendo cada vez más corto y ya una semana no es nada. Cuando teníamos 5 años, el tiempo psicológico era increíble. No sé cómo le estarán pasando los niños pequeños. Bueno, quizás se sienten como unas vacaciones eternas, pero estas vacaciones internados en casa también les pueden hastiar, porque su tiempo psicológico es mucho mayor que el nuestro. A nosotros, pues quizás no nos da tan duro porque nuestro tiempo psicológico va siendo más corto. Y en esa función del tiempo psicológico nosotros podemos desesperar muy, 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 muy fácil.
Así que atendamos y sintonicemos el espíritu para saber si Dios nos está llamando a detenernos, a trotar o quizás a correr. Versículo 10. Aquí ya cambia, es un proverbio completamente diferente y no está vinculado al pasado. Aunque hagan parte de un mismo cuerpo, y este sea el versículo 10 de ese proverbio, va a hablar de un tema completamente diferente. Dice, un oráculo son los labios del rey, en el juicio no se equivoca su boca. Peso justo y balanza justa son de Dios, y obra suya son las pesas de la bolsa. Abominable es que los reyes hagan impiedad, pues por la justicia se afirman los tronos. Agrandan al rey los labios veraces. Agrandan al rey los labios veraces, la verdad. Y ama al que habla rectamente. La cólera del rey es heraldo de la muerte. El hombre sabio lo apacigua. En la alegría del rostro del rey está la vida. Su favor es como nube preñada de lluvia primaveral. Bien, aquí nos están hablando, por la época en la que fue confeccionado el versículo y Dios nos trajo esta palabra, nos están hablando de un prototipo de rey ideal. No se está refiriendo a todos los reyes. Obviamente hay reyes malos y hay reyes buenos. Hay gobernantes buenos, hay gobernantes malos. Hay gobernantes que procuran conocer la voluntad de Dios. Y su corazón está por debajo del corazón de Dios, donde no hay soberbia. Pero hay otros que ostentan todo lo contrario. Este pasaje se refiere a aquel rey ideal. Este versículo de 10, cuando dice, un oráculo son los labios del rey, en el juicio no se equivoca su boca. Significa que un hombre, un gobernante, tiene un cargo por el cual puede producir la afectación de muchos, y esto es una cosa completamente lógica, lo que estoy diciendo. Tiene a responsabilidad muchas personas, y si está ajustado a la voluntad de Dios, entonces sus juicios van a ser justos para su pueblo. Dice, peso justo y balanza justa son de Dios, y obra suya son las pesas de la bolsa. Las pesas, estas pesas a las que se refiere eran pesas con las cuales cargaban todos los comerciantes. Entonces los que vendían la harina, los que vendían el pescado fresco, los que vendían un grano, otro grano, los que hacían determinado tipo de trueques, siempre generalmente los comerciantes andaban con unas balanzas hechas de diferentes materiales dependiendo de la prosperidad de aquel comerciante, y a la hora de hacer los intercambios pues se guiaban por la balanza. Y era muy conocido un tipo de comerciantes tramposos que afectaban su balanza arteramente para producir con esa alteración que las medidas se cambiasen y hacer una estafa. Eran estafadores, ladronzuelos, bribones de primera clase. Y entonces está diciendo, abominable es que los reyes hagan impiedad, es decir, que roben, la corrupción, traspolando esta palabra a la época actual, que los reyes hagan impiedad, pues por la justicia se afirman los tronos. Y si por la justicia se afirman los tronos, por aquel que procura la voluntad de Dios, pues en su polaridad o atendiendo a su polo opuesto, por la injusticia se destruyen los reinos. Dice, agradan al rey los labios veraces, o a los gobernantes, cambiemos estos rey por gobernantes. Ustedes no han visto que cuando hay una persona que tiene cierto cargo público, o, o en sus empresas, o quien que sea empleado en una empresa, llega el vicepresidente, o el presidente financiero, o el presidente regional, hay un halo de pleitesía. Y ese halo de pleitesía muchas veces es un respeto humano decente, simplemente que es natural, que es normal, porque hay unas jerarquías, y eso está bien, eso no desagrada al Señor en lo más mínimo. Pero mire esto, nótese lo que dice aquí el Señor. Agradan al rey los labios veraces. ¿Qué es un labio veraz? Es una persona que estando cerca al poder o a la jerarquía, no es hipócrita, no se pone una máscara. Y si está robando, le dice, estás robando. Estás robando.
Tu jefe dice, ayúdame, tú eres contador público. Y tu jefe te dice en la oficina, ¿por qué no tuerces un poco aquí las cifras o los números? No paguemos esto. ¿O por qué, para no pagarle todo a estos empleados, hagamos una triquiñuela? Volteemos, forcemos el texto. Aún haciéndolo legal, forcemos el texto. O cuando estamos frente a una de estas personas, una jerarquía, aduladoras, sabes, le estás haciendo un daño grandísimo, porque tú te haces reo, te haces víctima y te haces cómplice de su soberbia delante de Dios, porque no le dices la verdad. Si está robando, esa es la verdad. Agradan al rey los labios veraces. ¿A qué rey le agradan los labios veraces? Al que procura la voluntad de Dios. Dime en que estoy equivocado. Y ama al que habla rectamente. Esa persona será entendida como valiosa. La otra persona será entendida como cómplice incluso de su propia soberbia, porque la estás alimentando. No lo hagamos. La cólera del rey es heraldo de la muerte, porque está a cargo de muchos. Entonces, cuando un gobernante está con problemas, hace que los que estemos a su cargo también tengamos problemas. Pero el hombre sabio lo apacigua. El hombre sabio lo apacigua. Y yo no puedo pretender la sabiduría si no comulgo con la verdad, porque la verdad y la sabiduría van de la mano y son inseparables. Yo no puedo decir palabras sabias en medio de mentiras. Yo puedo decir sí, palabras elocuentes en medio de mentiras, pero yo no puedo decir nunca palabras sabias en medio de mentiras. Se repelen. Son como el agua y el aceite, son como el polo positivo magnético, el polo negativo magnético. No se pueden ver, no se entienden. Mas en la alegría del rostro del rey está la vida, su favor es como nube preñada de lluvia primaveral. Quiere decir que el buen rey hace bien, o el buen gobernante, o el buen empleador, o el buen patrón, hace llover sobre sus empleados. Esto para traerlo al mundo actual. Y voy a dejar para la próxima charla, simplemente voy a dejar como mencionado este pasaje porque es muy bello y para continuar con el libro de Proverbios y después lo vamos cambiando por Salmos. Verso 16. Mejor adquirir sabiduría que adquirir oro. Tener inteligencia vale más que tener plata. El camino derecho es apartarse del mal. Guarda su alma el que guarda su camino. Miren lo que Dios considera valioso. Miren lo que el mundo considera valioso. Comparemos. En el reino de los cielos, ¿qué vale? Y ahora, ¿qué vale? Es más. Todos hemos notado que nuestro peso colombiano ha bajado a proporciones alarmantes. Cuando nosotros decimos que el dólar subió, decimos vulgarmente en las noticias, no es en realidad, y esto es economía de papel, que el dólar suba, el dólar no sube, el dólar por lo general sí tiene una fluctuación, pero lo que pasa es que el peso se evalúa con respecto al valor del dólar, con lo cual hace algún tiempo tú tenías 10 millones de pesos, ahora frente a la economía mundial tú tienes un porcentaje proporcional a lo que el dólar dices que suba. Es decir, el peso se ha evaluado y el dólar ha permanecido casi estable. Es nuestro peso el que se evalúa, tenemos menos. ¿Qué es lo que estamos considerando valioso?
¿Qué es lo que Dios considera valioso? Creemos que es la plata que tenemos en el banco, pues te digo, cada vez es menos valiosa. Nuestros pesos colombianos cada vez son menos valiosos. Las cosas valen porque existe un valor subjetivo de las cosas, pero el valor objetivo de las cosas no lo está expresando Dios. En el cielo, el sistema de valor de las cosas es muy diferente. En el cielo dicen, mejor adquirir sabiduría que oro. Y es lógico, en un mundo que se está muriendo de hambre no vamos a comer oro. Lo valioso va a ser la comida. En un mundo en el que estemos con Dios, en el que estemos caminando con el Señor, quien nos va a hacer sortear el mundo es la sabiduría. Tener inteligencia vale más que la plata. Y miren que ponen por encima como metal precioso más valioso el oro que la plata. Por lo tanto, la sabiduría es mejor que la inteligencia. Vale más ser sabio que ser inteligente. La palabra de un sabio vale más que la palabra de alguien que sea inteligente. Y tener inteligencia vale más que la plata. Vamos a terminar con esta mención para después continuar con este proverbio. La verdad se me hizo muy corto. No sé si es que hablo mucho, pero se me hizo relativamente corto. No quiero terminar sin antes hacer una oración por todos. Si alguien de pronto tiene algo para decir, ahí vamos a dejar un pequeño espacio que sea estrictamente como del tema que acabamos de hablar. Y les pido, abran su corazón, vamos a entregar esto que acabamos de recibir y que llegue al Espíritu, ¿no? Ay, Padre, gracias, gracias por cada persona, gracias por cada corazón aquí involucrado, Señor. Padre, no conocemos cuánto nos amas, pero nos amas fuera del tiempo. Nos amaste sabiendo quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Y nos ves ya realizados, Padre, y nos miras con los ojos que nadie nos puede ver. Y miras como el mundo no ve y juzgas como el mundo no juzga. Y hay muchas cosas que vemos que el mundo está juzgando como buenas. El mundo está manejando un discurso. Señor, no dejes que tu iglesia tenga el mismo discurso del mundo. No dejes que un noticiero nos diga cómo pensar, cómo sentir, cuando ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de contrastarlo con tu palabra. ¿Qué tú dices al respecto? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú quieres? ¿Qué nos has advertido que va a ocurrir? No nos ayudes a esparcir el germen del mundo, sino a esparcir el germen del Evangelio. Y esto sea para todos nosotros como una iglesia viva, que cuando tú llegues, Señor, puedas decir, ellos lo intentaron. Intentaron sonar como yo sueno. Intentaron seguir mi música, mi tonada, mi canción, mi discurso, mi yo, y expresarme como yo soy. Y no tuvieron complacencias con el mundo. No intentaron pensar como el mundo piensa. Porque el mundo no me conoce y el mundo me desechó. Pero que mi iglesia no sea como el mundo, porque yo lo saqué del mundo. Padre, que ese sea nuestro razonar y nuestro sentir en el Espíritu. Y así sea. Amén. Ella acabó mal. ¿Tenemos alguna pregunta de alguna personita?
Ay, yo iba a preguntar algo, Pablo, con Soy respecto, todo oídos, Paula, y perdona que te haya interrumpido. Pablo, cuando decía que la misericordia repara el pecado, ¿repara mi pecado o el pecado de la persona con la que tengo misericordia? La misericordia de Dios fue el acto reparador del pecado, ¿cierto? Entonces estamos hablando que desde el principio Dios se preparó a su cordero, a su hijo, y se conmiseró de nosotros, es decir, tuvo misericordia de nosotros y se ajustó a nuestra medida, a nuestro tamaño, a nuestra manera de ser, e incluso se ajustó a nuestro pecado, ¿cierto? Y cuando nosotros recibimos ese acto de misericordia y extendemos esa misericordia o respondemos a esa misericordia, nuestro pecado, el pecado, la herida de Adán que llevamos dentro, se atenúa en nosotros y nos configuramos más a la imagen de Cristo. Entonces, eso quiere decir que hay una reparación de mi pecado, de mi acción de pecado, porque el pecado de Adán lo borra nuestro Señor, pero nuestra actitud pecaminosa se va deshaciendo con la misericordia. ¿Sí me hago entender? Es nuestra acción de pecado, no nuestro pecado original, para que si de pronto no me hice entender. Listo, muchas gracias. Ok, un abrazo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, creo que no quedaron dudas, entonces feliz noche para todos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 8 para continuar con las oraciones que estamos realizando. Pablo, muchas gracias de parte de todos. Dios les Feliz bendiga a noche para todos. Un todos. abrazote. No los puedo abrazar a todos, aunque quisiera.